A la mañana siguiente, Cynthia despertó temprano como era costumbre. A pesar de estar oficialmente de vacaciones, su cuerpo seguía acostumbrado a mantener ciertos horarios. Después de levantarse, se arregló con calma y se preparó para comenzar el día. La tranquilidad de Pueblo Paleta era muy diferente al ritmo al que estaba acostumbrada en Sinnoh, y precisamente por eso había decidido viajar hasta allí. Por unos momentos disfrutó del silencio de la habitación antes de bajar para desayunar algo. Mientras esperaba su comida, tomó su celular para revisar algunas notificaciones acumuladas. Lo que no esperaba era encontrarse nuevamente con aquella fotografía tomada el día anterior. La publicación había crecido muchísimo durante la noche. Miles de personas la habían compartido y los comentarios seguían aumentando sin parar. Cynthia observó la imagen durante unos segundos antes de comenzar a leer algunas de las cosas que escribían las personas. Al principio solo encontró comentarios normales. Algunos hablaban de la amistad entre campeones y otros simplemente felicitaban a Ash por su reciente victoria. Sin embargo, conforme siguió bajando, las teorías comenzaron a volverse cada vez más extrañas. Había personas que aseguraban que ambos llevaban tiempo viéndose en secreto. Otras afirmaban que la fotografía demostraba claramente que existía una relación sentimental entre ellos. Incluso algunos usuarios analizaban expresiones, posturas y gestos como si estuvieran resolviendo un misterio importante. Cynthia permaneció en silencio leyendo durante unos minutos. Normalmente no le importaban demasiado los rumores, pero tenía que admitir que algunas de aquellas teorías eran tan absurdas que terminaban resultando vergonzosas. Varias veces estuvo a punto de cerrar la publicación, pero la curiosidad seguía llevándola a leer un comentario más. Finalmente soltó un pequeño suspiro y dejó el teléfono sobre la mesa. No entendía cómo una simple fotografía podía provocar semejante cantidad de especulaciones. Ella sabía perfectamente lo que había ocurrido. Había viajado a Pueblo Paleta para descansar y pasar unos días tranquilos. Ash simplemente estaba mostrándole el lugar. No había ningún secreto detrás de eso. Sin embargo, Internet parecía haber decidido construir una historia completamente diferente. Cuando terminó de desayunar, guardó su celular y tomó sus cosas. Sabía que si seguía leyendo comentarios terminaría perdiendo tiempo innecesariamente. Además, había algo más importante que quería hacer. El día anterior había disfrutado bastante recorriendo el pueblo junto a Ash y todavía quedaban muchos lugares que no había visto. Pensando en eso, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sin darle más importancia a los rumores, salió del establecimiento y comenzó a caminar por las tranquilas calles de Pueblo Paleta. Mientras avanzaba, todavía podía recordar algunas de las tonterías que había leído hacía unos minutos, provocando que negara ligeramente con la cabeza. Definitivamente las personas tenían demasiada imaginación. Aún así, mientras caminaba hacia la casa de Ash, no pudo evitar preguntarse cuál sería su reacción si descubría todo lo que se estaba diciendo en Internet. Conociéndolo, probablemente se pondría nervioso en cuestión de segundos. Aquella idea le hizo soltar una leve risa mientras continuaba avanzando. Poco después, la figura de la casa de Ash apareció a la distancia. Cynthia ajustó ligeramente las cosas que llevaba consigo y siguió caminando con tranquilidad. Había decidido dejar atrás todas aquellas publicaciones por el momento. Después de todo, estaba de vacaciones. Y si había algo que quería hacer ese día, era disfrutar del tiempo libre que tanto le había costado conseguir junto al joven que, para sorpresa de todo el mundo, había logrado derrotarla en el escenario más importante de todos. Mientras tanto, en Alola, Lusamine también terminó encontrándose con la misma fotografía que estaba circulando por todas partes. Lo que comenzó como una simple imagen se había convertido en uno de los temas más comentados relacionados con el reciente campeón mundial. Al abrir la publicación, observó a Ash caminando junto a una mujer que no reconoció de inmediato. Después de leer algunos comentarios, entendió que se trataba de Cynthia, la campeona de Sinnoh a la que Ash había derrotado durante el torneo. Lusamine continuó leyendo las teorías que aparecían debajo de la imagen y poco a poco comenzó a fruncir el ceño. Había personas asegurando que ambos estaban saliendo, otras inventaban historias completas basándose únicamente en una fotografía, y algunas incluso hablaban como si conocieran perfectamente la vida privada de los dos. Aquello le pareció absurdo. Cerró momentáneamente la publicación y apoyó el teléfono sobre la mesa. Desde su punto de vista, las personas estaban exagerando demasiado. Ash siempre había sido amable con todo el mundo. Que estuviera acompañando a una campeona durante unas vacaciones no significaba nada por sí solo.
Además, Lusamine conocía el tipo de persona que era. Siempre ayudaba a otros sin esperar nada a cambio y muchas veces terminaba formando amistades con personas de distintas regiones simplemente por su forma de ser. Mientras pensaba en ello, recordó a varios de los amigos que Ash había hecho durante sus viajes. Recordó a Lana, a Mallow y a muchos otros compañeros de aventuras que habían compartido tiempo con él. También recordó una conversación que tuvo tiempo atrás con su hija, quien en una ocasión le había preguntado si alguna vez había pensado que Ash era alguien especial. En aquel momento, Lusamine no le dio demasiada importancia a la pregunta y la conversación terminó quedando en el olvido. Ahora, viendo todo el revuelo que existía en internet, no pudo evitar encontrar algo curioso que tantas personas estuvieran interesadas en la vida personal de Ash. Aunque comprendía el motivo. Después de todo, acababa de convertirse en campeón mundial. Cualquier cosa relacionada con él terminaría llamando la atención de millones de personas. Finalmente dejó el teléfono a un lado y decidió no seguir leyendo comentarios. No tenía sentido prestar atención a rumores creados por desconocidos. Si quería saber cómo estaba Ash, prefería hablar directamente con él cuando tuviera la oportunidad. Conociéndolo, probablemente ni siquiera era consciente de todo lo que se estaba diciendo en internet. Pensando en eso, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Podía imaginar perfectamente la expresión confundida de Ash si alguien le mostraba aquellas publicaciones. Seguramente se pondría nervioso y trataría de explicar algo que ni siquiera necesitaba explicación. Después de encontrarse esa mañana, Cynthia ya no tenía el mismo ánimo del día anterior. Aunque intentaba actuar con normalidad, Ash notó rápidamente que algo la estaba preocupando. La campeona parecía distraída y varias veces se quedó en silencio observando su teléfono. Finalmente, después de caminar durante algunos minutos, Cynthia decidió mostrarle las publicaciones que habían estado circulando por internet. Ash observó la pantalla durante unos segundos. Vio la fotografía, leyó algunos comentarios y después siguió bajando sin mostrar una reacción demasiado fuerte. Cynthia, por el contrario, parecía cada vez más incómoda mientras observaba cómo él revisaba todo aquello. Cuando Ash terminó de leer, simplemente devolvió el teléfono y dijo que las personas siempre inventaban cosas cuando no conocían la situación completa. Aquella respuesta sorprendió un poco a Cynthia. Ella esperaba que estuviera molesto o al menos incómodo por toda la atención que estaban recibiendo. Sin embargo, Ash parecía tomárselo con mucha más calma de la que imaginaba. Aún así, Cynthia negó ligeramente con la cabeza y comenzó a disculparse. Dijo que todo aquello había ocurrido porque ella apareció de repente en Pueblo Paleta y que ahora él estaba siendo arrastrado a rumores innecesarios. Ash intentó decirle que no era para tanto, pero Cynthia continuó insistiendo. Finalmente, respiró profundamente antes de decir algo que tomó a Ash por sorpresa. Explicó que había estado pensando durante toda la mañana y que lo mejor sería regresar así no. Según ella, si se marchaba ahora, toda aquella situación terminaría desapareciendo mucho más rápido y él podría volver a disfrutar de sus días tranquilos sin que las personas siguieran inventando historias. Ash se quedó mirándola unos segundos, sin entender del todo lo que acababa de escuchar. Le preguntó por qué haría eso si apenas había llegado. También le recordó que vino precisamente para descansar y disfrutar de unas vacaciones lejos de sus responsabilidades. Cynthia bajó un poco la mirada antes de responder que precisamente por eso quería irse. Sentía que estaba causando problemas donde no debía haberlos y no quería complicarle las cosas. Ash soltó un pequeño suspiro antes de cruzarse de brazos. Le dijo que sinceramente no entendía su forma de pensar. Explicó que él no estaba enfadado por la fotografía, tampoco por los comentarios y mucho menos por haber pasado tiempo con ella. Añadió que las personas podían hablar todo lo que quisieran porque al final ninguno de los dos estaba haciendo nada malo. Cynthia permaneció en silencio escuchándolo. Ash entonces continuó diciendo que si ella se iba únicamente por culpa de unos rumores de internet, estaría dejando que personas desconocidas decidieran por ella cómo debía vivir sus vacaciones. Aquellas palabras hicieron que Cynthia levantara la mirada lentamente. Ash sonrió de forma tranquila y le recordó que ella misma le había dicho el día anterior que debía aprender a ignorar ciertas cosas relacionadas con la fama. Ahora era él quien utilizaba ese mismo consejo contra ella. Eso provocó que Cynthia se quedara sin una respuesta inmediata. Después de unos segundos, terminó soltando una pequeña risa al darse cuenta de la ironía de la situación.
Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, la tensión en su rostro disminuyó un poco. Ash aprovechó ese momento para decirle que todavía quedaban muchos lugares por mostrarle en Pueblo Paleta y que sería una pena que abandonara sus vacaciones tan rápido. Cynthia observó la tranquilidad con la que hablaba y poco a poco comenzó a preguntarse si realmente estaba reaccionando de manera exagerada. Mientras el silencio se instalaba entre ambos, Cynthia volvió a guardar su teléfono. Quizá Ash tenía razón. Quizá estaba permitiendo que personas que ni siquiera conocía arruinaran algo que hasta ahora había estado disfrutando. Y aunque todavía no estaba completamente convencida, por primera vez desde que vio aquellas publicaciones empezó a considerar la posibilidad de quedarse un poco más. Cynthia permaneció pensativa durante varios segundos después de escuchar a Ash. Aunque había decidido no regresar inmediatamente a Sinnoh, la situación seguía molestándola más de lo que quería admitir. Los rumores continuaban apareciendo y la idea de convertirse en tema de conversación mundial por algo tan insignificante le resultaba agotadora. Ash, que podía notar perfectamente que ella todavía no terminaba de relajarse, comenzó a pensar en alguna forma de distraerla. Fue entonces cuando recordó un lugar que siempre lograba animarlo sin importar lo que ocurriera. Con una sonrisa, le comentó que quizá ambos estaban buscando la solución en el lugar equivocado. Cynthia levantó una ceja con curiosidad mientras le preguntaba a qué se refería. Ash entonces comenzó a hablarle de Alola. Le contó sobre las playas, el clima cálido, la tranquilidad de las islas y la forma tan relajada en que las personas vivían allí. Habló de los festivales, de las comidas típicas y de todos los amigos que había conocido durante su tiempo en la región. Poco a poco, conforme seguía describiendo el lugar, el entusiasmo en su voz se volvía cada vez más evidente. Ash le dijo que si realmente quería alejarse de los rumores y descansar de verdad, Alola era probablemente el mejor sitio que podía imaginar. Cynthia escuchó todo aquello con atención. Al principio no respondió nada. La idea de viajar nuevamente a otra región cuando acababa de llegar a Pueblo Paleta le parecía un poco impulsiva. Sin embargo, Ash continuó contándole anécdotas y experiencias con una emoción tan genuina que terminó despertando su curiosidad. Habló de las personas que vivían allí, de cómo nadie parecía preocuparse demasiado por títulos o fama, y de lo fácil que era sentirse cómodo en ese ambiente. A pesar de eso, Cynthia todavía dudó durante varios minutos. Intentó pensar en razones para no hacerlo. Después de todo, técnicamente había venido a Kanto para descansar. Pero cada vez que Ash mencionaba algo nuevo sobre Alola, parecía más convencido de que aquel lugar podría ayudarla a olvidarse de todo el problema que estaba atravesando. Finalmente, luego de escucharlo durante bastante tiempo, Cynthia terminó soltando una pequeña risa. Le dijo que era imposible competir contra alguien tan insistente cuando hablaba de algo que le gustaba. Ash respondió con una sonrisa satisfecha mientras le preguntaba si eso significaba que aceptaba. Cynthia negó ligeramente con la cabeza antes de admitir que sí, que iría con él. La expresión de Ash se iluminó inmediatamente al escuchar esa respuesta. Comenzó a hablar sobre algunos lugares que quería mostrarle apenas llegaran y sobre las personas que probablemente conocería allí. Cynthia simplemente lo observó mientras sonreía levemente. Hacía apenas unas horas estaba convencida de que debía volver a Sinnoh para escapar de los problemas, y ahora se encontraba planeando un viaje completamente distinto. Con la decisión tomada, ambos dedicaron el resto del día a preparar todo lo necesario. No era un viaje complicado, pero aún así querían tener todo listo para evitar contratiempos. Ash incluso se encargó de avisar a algunas personas en Alola que regresaría por unos días. Cuando finalmente cayó la noche, cada uno regresó a descansar. Antes de dormir, Cynthia permaneció unos momentos observando el techo de su habitación. Pensó en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Había llegado a Pueblo Paleta buscando unas vacaciones tranquilas, terminó envuelta en rumores extraños y ahora se preparaba para viajar a una región completamente diferente junto al campeón mundial. Por alguna razón, aquella idea ya no le parecía tan mala. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a aparecer en el horizonte, Ash y Cynthia ya estaban listos. Con sus pertenencias preparadas y una nueva ruta frente a ellos, ambos partieron rumbo a Alola sin imaginar que aquel viaje terminaría siendo mucho más importante de lo que cualquiera de los dos esperaba. Después de varias horas de viaje, el avión finalmente aterrizó en Alola. Apenas descendieron, Ash volvió a sentir aquella familiar sensación de tranquilidad que siempre le producía regresar a las islas. Mientras avanzaban por el aeropuerto, observó varias caras conocidas a la distancia.
Entre ellas destacó la figura del profesor Kukui, quien agitaba una mano con entusiasmo para llamar su atención. Ash sonrió de inmediato y se acercó para saludarlo. Kukui lo felicitó una vez más por haberse convertido en campeón mundial y le dio una fuerte palmada en la espalda antes de dirigir su atención hacia la persona que lo acompañaba. Cuando Ash le presentó a Cynthia, la reacción del profesor fue mucho menos relajada de lo habitual. Después de todo, no todos los días tenía frente a él a una de las entrenadoras más reconocidas del mundo. Durante unos segundos, Kukui pareció quedarse sin saber qué decir. Terminó saludándola con cierta torpeza mientras intentaba mantener la compostura. Cynthia respondió con amabilidad, aunque no pudo evitar notar el nerviosismo del profesor. Ash, por el contrario, simplemente se rió al ver la situación. Una vez superado el momento inicial, Kukui les comentó que había preparado una pequeña sorpresa para celebrar la visita de Ash. No quiso dar demasiados detalles y se limitó a decir que todos estaban esperándolos en casa. Aquello despertó la curiosidad de Ash, quien pasó buena parte del trayecto intentando averiguar qué ocurría, pero Kukui se negó a responder. Al llegar a la residencia, la sorpresa se hizo evidente en cuanto cruzaron la puerta. Varias personas se encontraban reunidas esperando su llegada. La primera en recibirlos fue la esposa de Kukui, seguida por Sófocles, Kiawe, Lana, Malo y otros amigos que Ash no veía desde hacía tiempo. Apenas lo reconocieron, comenzaron a saludarlo con entusiasmo mientras lo felicitaban por todo lo que había conseguido. Ash terminó rodeado por todos casi de inmediato. Las preguntas sobre el campeonato no tardaron en aparecer y el ambiente se volvió animado rápidamente. Cynthia observaba la escena con una pequeña sonrisa. Era evidente que Ash era muy querido en Alola. La naturalidad con la que todos lo trataban hacía parecer que seguía siendo el mismo chico que había vivido allí años atrás. Mientras las presentaciones continuaban, la puerta volvió a abrirse. El ambiente no cambió de golpe, pero sí se volvió ligeramente más silencioso. La última persona en entrar fue Lusamine. Ash levantó la mano para saludarla con una sonrisa. Lusamine respondió al gesto mientras avanzaba hacia el grupo. Sin embargo, apenas notó la presencia de Cynthia, sus pasos disminuyeron ligeramente. Cynthia también dirigió la mirada hacia ella. Por unos instantes, ambas permanecieron observándose en silencio. Lusamine sabía perfectamente quién era Cynthia. Había visto incontables noticias sobre ella, leído artículos sobre sus logros y recientemente había visto aquella famosa fotografía junto a Ash. Ahora la tenía delante por primera vez. Por su parte, Cynthia también reconoció inmediatamente a la presidenta de la Fundación Aether, una de las figuras más importantes de Alola. Ninguna dijo nada durante unos segundos. Ash, completamente ajeno a cualquier tensión, sonrió y realizó las presentaciones con total naturalidad. Explicó que Cynthia estaba de vacaciones y que había decidido mostrarle a Alola después de los problemas que habían surgido en Kanto. Cynthia saludó educadamente, mientras Lusamine respondió con la misma cortesía. Aún así, algunas personas presentes notaron que ambas parecían analizarse mutuamente con más atención de lo normal. Lily fue probablemente la primera en darse cuenta. Miró a su madre, luego a Cynthia, y después a Ash, sin terminar de comprender por qué sentía que el ambiente se había vuelto extraño de repente. Mientras tanto, Ash continuaba hablando sobre el viaje sin sospechar absolutamente nada. Para él, simplemente estaba presentando a una amiga a sus conocidos de Alola. Pero tanto Cynthia como Lusamine parecían haber desarrollado una curiosidad inesperada la una por la otra desde el mismo instante en que se encontraron cara a cara. Y aunque nadie dijo nada al respecto, aquella sensación quedó flotando silenciosamente en el ambiente durante el resto de la reunión.